Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear nuestro primer sitio web usando Bootstrap 5. Este es el ejercicio que vamos a realizar al final de este video. Es un pequeño sitio inspirado en el sitio oficial de Animal Crossing, en donde no solamente tenemos como tal el diseño, sino una de las características que tenemos con el uso de Bootstrap es que nuestro sitio puede irse adaptando a las pantallas móviles de una forma muy sencilla. Y entonces vamos a ver un poco de cómo consiste o cómo trabaja Bootstrap y sobre todo algunos de los principios para empezar a entender cómo vamos a poder utilizarlo en nuestro sitio web. Antes de comenzar como tal con nuestro sitio, tenemos que conocer algunos puntos importantes de la teoría de cómo funciona Bootstrap. Bootstrap es un framework en CSS, lo que nos permite es prácticamente pues crear sitios web o estructuras o layouts con CSS sin la necesidad de meter muchos estilos adicionales. Vamos a ver que es relativamente sencillo manejar Bootstrap para construir nuestras interfaces y a partir de ahí nosotros empezar a colocar nuestro contenido y algunas personalizaciones, bueno, las vamos a tener que implementar con CSS, pero el objetivo de este tutorial es que podamos crear un sitio como el que les presenté completamente con Bootstrap, es decir, prácticamente el 90-95% de los estilos no los vamos a hacer nosotros, ya van a estar en Bootstrap, por lo cual creo que es interesante el ejercicio que vamos a hacer hoy. Pero bueno, antes de eso vamos con la teoría. Lo primero que necesitamos aprender de Bootstrap es a trabajar con los breakpoints. Como lo vimos en el video, el tema sobre todo de Bootstrap es que nos facilita mucho el responsive design, de tal forma que no solamente podamos crear layouts, sino que estos ya se adapten a las pantallas de los diferentes dispositivos que hay actualmente. Entonces, los breakpoints son el fundamento de cómo funciona Bootstrap al momento de empezar a detectar diferentes tamaños de pantalla. Vamos a ver a lo largo de este tutorial que hay unas nomenclaturas para determinar en dónde va a ser un breakpoint nuestra interfaz. Aquí llamamos breakpoint a que cuando se alcance cierto ancho de la pantalla o que el navegador esté a un cierto ancho, va a suceder un breakpoint o se va a activar un breakpoint que al final es un media query, el cual indica a Bootstrap pues que va a cambiar el comportamiento de ese layout. Hay estos breakpoints básicos que son con los que vamos a trabajar el día de hoy, que va desde X small hasta extra large. Ahora la nomenclatura empieza con SM, MD de medium, LG de large, XL de extra large, XXL de extra large. Y las dimensiones lo que nos dice es que, por ejemplo, un breakpoint X small va a estar cubriendo las dimensiones de 0 a 576 píxeles de ancho. Cuando hablamos de un breakpoint small, quiere decir que este breakpoint se va a activar cuando las dimensiones de la pantalla sea de igual o mayor a 576 píxeles. Y así sucesivamente con cada uno de las otras mediciones. Esto es importante porque muchos de los layouts que vamos a utilizar en Bootstrap podemos usarlas de la forma por defecto o especificar las medidas a partir de esta nomenclatura. Pero bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que lo comprendan mejor. El segundo concepto es el de los contenedores. Los contenedores son la clase base que necesitamos colocar dentro de nuestras capas o dentro de nuestros elementos HTML para poder empezar a trabajar con Bootstrap. Hay dos formas de hacerlo. La más simple es definir una capa con una clase container. Todo en Bootstrap trabaja a través de clases. Por lo tanto, van a ver que muchas de las estructuras en Bootstrap empiezan por container. Ahora, esa es la forma más básica. Podemos trabajar algunas otras formas adicionales. Y haciendo uso de los breakpoints, aquí podemos ver abajo que tenemos container SM, MD, LG, XL, XXL. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenedores por defecto ya tienen una cierta medida y van a trabajar dependiendo de los breakpoints a los que nos encontremos en ese momento. Recordemos, un breakpoint es simplemente que va a pasar algo a esa capa cuando se llegue a cierta
dimensión del ancho de la pantalla. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un container SM, quiere decir que va a ser 100% ancho, es decir, su width va a ser el 100% hasta que se llegue a su breakpoint. Recordemos que el breakpoint de SM es 576 para arriba. Entonces, mientras que no sea esa medida, va a ser 100% la capa cuando la definamos como SM. Y así con las siguientes. Entonces es una muy buena práctica empezar a trabajar no solamente con el container de forma básica, sino también a ver cómo funciona el SM-MD en los contenedores y ver cómo cuando empezamos a hacer la pantalla más chica se activan estos breakpoints. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una tablita que explica mucho mejor cómo funcionan esto de los breakpoints aplicados a los containers. Esta es parte de la documentación de Bootstrap que puedes encontrar en el sitio oficial. Pero bueno, también aquí te lo trato de simplificar. Entonces, imagínense que tenemos un container MD. Lo que me dice este container MD es que va a ser 100% su ancho cuando el tamaño de la pantalla o el ancho sea menor a 576. Va a seguir siendo 100% de ancho o 100% width cuando sea mayor o igual a 576 píxeles, pero cuando el breakpoint alcance la dimensión de 768 píxeles, el container va a tener un ancho de 720 píxeles. Entonces, si se fijan, aquí ya no es que estemos hablando de que siempre va a ocupar el 100% del ancho de la pantalla, sino que ya vamos a tener algunas unidades fijas para determinar si nos conviene utilizar contenedores medium, large, extra large, etc. Nosotros vamos a utilizar contenedores MD porque, digamos, es casi que lo mismo que utilizar un container normal. Entonces vamos a trabajar con esos. Y el siguiente concepto que necesitamos aprender mucho en Bootstrap es que una vez que definimos nuestro container, tenemos que empezar a definir nuestro grid. ¿A qué le llamamos grid aquí en Bootstrap? Nuestro grid es como si tuviéramos una cuadrilla, como si tuviéramos columnas y filas, como si fuera algo así como una tabla. Entonces tenemos que empezar a partir la estructura de nuestros contenedores en filas y en columnas. Aquí tenemos un ejemplo del HTML que nosotros hacemos para definir un contenedor, una fila que tenga 3 columnas, como lo tenemos aquí abajito. Y podemos ver que, por ejemplo, iniciamos con la clase container. Después, dentro de esa capa, vamos a definir una clase row. Esta row o fila es la que nos va a permitir definir las filas en una estructura o en un layout en un sitio web. Dentro de ese row vamos a definir nuestras columnas. Y aquí podemos ver que col tiene la abreviación de SM, que quiere decir que esta es una columna small. Las 3 son small. Y algo interesante que vamos a ver un poco más adelante con relación a las columnas es que nosotros podemos definir esta estructura para tener el número de columnas que queramos siempre y cuando el máximo de columnas que definamos sea 12. Entonces, mientras no definamos 12 columnas, lo que hace el grid en Bootstrap va a ser que el número de columnas las va a expandir de tal forma que tengan un ancho equivalente o que todas tengan el mismo ancho y que siempre ocupen todo el ancho de la fila. Entonces, si pasamos, por ejemplo, a este otro ejemplo de grid, vemos que aquí tenemos igual el contenedor. Aquí ya tenemos 2 filas definidas y cada fila tiene sus columnas. En este caso, la primera fila tiene 2 columnas y pueden ver que pues su ancho se divide al 50% de cada una. Pero en la segunda fila tenemos 3 columnas. Nosotros, sin definir cuánto deben de medir esas columnas, ya Bootstrap nos está calculando automáticamente y sabe que si son solo 3 columnas, debe dividirse el 100% entre esas 3. Aquí podemos seccionarle un poco más. Entonces, es muy fácil definir layouts en los cuales no hace falta decidir
que necesitamos una columna de 20 píxeles o del 10%, del 15%, podemos trabajar pensando en que el número de columnas que vayamos a necesitar, ya Bootstrap se va a encargar de que todo el ancho se divida entre el número de columnas y que ocupen todo el espacio posible. Sin embargo, también podemos modificarlo un poco más y personalizarlo. En este caso, tenemos igual un container, 2 filas, y vamos a ver que, por ejemplo, la primera fila tiene 4 columnas definidas. Por lo tanto, el 100% se divide en esas 4. Recordemos que el máximo de columnas que podemos definir es 12. Ok. Y la segunda fila tiene solamente 2 columnas. Sin embargo, aquí está utilizando Bootstrap otra notación diferente porque no utiliza SM o Small, Medium, etc., sino que le está asignando cuántas columnas quiere que esa columna ocupe. Entonces, aquí dice que col-8. ¿Qué quiere decir? Que esta columna, de las 12 columnas que podemos crear en una sola fila, va a estar definido como si cubriera 8 columnas, ¿ok? Entonces esta fila equivale a tener 8 columnas de ancho. Y la siguiente columna dice col4, lo que quiere decir es que las otras 4 columnas que podemos definir las va a tomar esta otra columna. Entonces, un poco más ya aterrizado, esto es una forma de definir qué tanto espacio queremos que ocupen nuestras columnas. No solamente podemos hacer que el ancho sea equivalente en cada una de ellas, sino que también tomando como base que podemos definir el espacio de 12 columnas, podemos definir columnas que abarquen más de una columna y así tener espacios más personalizados, más anchos que otros, o que podamos acomodar contenido o layouts de formas diferentes que no sean exactamente las mismas. Entonces, ese también es otro principio básico que vamos a trabajar a lo largo de este tutorial. Y bueno, son esos los principios básicos que requieres conocer de Bootstrap. Ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios antes ya de entrar a crear nuestro sitio web. Antes de comenzar a hacer algunos ejercicios, lo primero que tenemos que saber es que mucha de la documentación que les presenté y que vamos a utilizar a lo largo del video se encuentra aquí en b5.getbootstrap.com. Realmente no es la intención de Bootstrap que te aprendas todo. Algunos de los términos que te presenté pues sí son fáciles de aprender. Sin embargo, muchas de las estructuras que ya te da Bootstrap pues es más fácil verlas aquí en los ejemplos. Aquí en la documentación. Ver contenido o los formularios. Copiar la estructura y pegarla en tu sitio web. Es decir, ya aquí Bootstrap te da muchísima ayuda de cómo empezar a acomodar contenido, por ejemplo en columnas, todas las formas o las variaciones que tienes para acomodar contenido, de tal forma que pues obviamente a ti como diseñador o desarrollador web pues se te haga mucho más fácil estar, digamos, consultando aquí la documentación de Bootstrap, buscar los componentes que quieres integrar, copiarlos, pegarlos y al final adaptarlos en tu sitio web. Entonces realmente no es la intención que tú al utilizar Bootstrap te aprendas todo esto. Ciertamente hay ciertos patrones que vas a ver a lo largo del video que sí son fáciles de aprender, pero pues estructuras más complejas lo más recomendable es que empieces copiando la estructura que quieres tener o implementar en tu sitio. Y a partir de ahí empiezas a jugar con los estilos para que veas cómo cambia el comportamiento. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es descargar pues Bootstrap. Si nosotros nos vamos acá y le vamos a dar en Download, vamos a ver que podemos ya descargar. Pues hay varias formas, desde la CDN, desde NPM, Yarn, RubyGems, etc. Yo lo que hice, sobre todo para poder trabajar de una forma más rápida, es no conectarme directamente a la CDN de Bootstrap. ¿Por qué hago esto? Pues porque si tú le pones tu link, vas a ver que pues al momento de hacer pruebas o estar haciendo tu sitio, hay un cierto tiempo de respuesta que no permite que el sitio cargue tan rápido por estar haciendo tantas recargas y solicitudes HTTP.
Además de que al menos para este ejemplo, a mí lo que me gusta es tener el archivo CSS directo en mi computadora, porque eso me permite al momento de hacer mi HTML tener acceso a todos los estilos. Si lo hacemos a través de la CDN, no vamos a tener las sugerencias de Visual Studio Code para poder completar los estilos dentro de nuestra estructura HTML. Entonces yo lo que hice fue irme acá en Download. Me va a descargar Bootstrap. Aquí voy a dar que sí. Voy a darle clic. Y voy a ver que aquí está tanto el CSS como el JS. Ahora, aquí está todo. Es decir, aquí tenemos las diferentes variantes, comprimidas o no comprimidas, de Bootstrap a nivel de CSS y a nivel de JS. Lo que les recomiendo es utilizar el .min, que es la versión ya minificada, tanto a nivel de JavaScript como a nivel de Bootstrap. Adicional a eso nos dice Bootstrap que también necesitamos utilizar la librería de popper.js. Igual aquí está la URL, esta podemos copiarla, pegarla y aquí nos va a salir la librería. Podemos darle guardar como y copiarla en nuestro proyecto. Pero bueno, justo esa parte yo ya se las ahorré. Subí el proyecto del sitio que vamos a construir en este tutorial. Se llama Bootstrap 5 Website. Entonces aquí van a ver dos carpetas. Uno es el ejercicio final, ya terminado, armado todo. El primero, que dice archivos iniciales, pues son los archivos que ustedes van a necesitar. Aquí está el Bootstrap. En mi carpeta JS está el Popper y el Bootstrap Min. Y aquí están las imágenes pues, necesarias para poder trabajar. Entonces, lo único que tienen que hacer es... ¿dónde está? Clonar este proyecto. Darle Start si les gustó este tutorial, o Fork también para tener una copia de este proyecto y bueno, bajarlo a su equipo. Entonces vamos a empezar ahora sí. Antes de comenzar con nuestro sitio vamos a hacer algunas pruebas para validar el funcionamiento de Bootstrap y ver los conceptos que vimos hace un momento. Yo tengo aquí el proyecto como tal. Ya tengo el Bootstrap. Tengo este, no me sirve ahorita. Y Popper y Bootstrap.min.js. Popper es simplemente para hacer pop-ups de alt o estas ventanitas emergentes con información adicional. Bueno, la incluimos, pero realmente no es como que la vamos a utilizar en este tutorial. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Primero vamos a hacer unas pruebas conforme a los containers, los breakpoints, las columnas y las filas para que vean cómo funciona. Voy a dejar este acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer, por ejemplo, un container. .container. Ok. Vamos a cambiarle el color. BG. Vamos a ponerle primary. Y vamos a ponerle hola. Ok, voy a ejecutar aquí mi live server. Listo. Entonces, vamos a ver que primero tenemos nuestro contenedor. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos como tal el container? Ocupa todo el ancho de la pantalla. ¿Qué pasa si regresamos al container? Ya me tiene una altura, un ancho definido. Vamos a ver que voy a quitar esta parte. Vamos a ver que de acuerdo a la documentación me dice que un punto container va a ser 100% mientras que el ancho de la pantalla sea menor a 576. Si yo voy aquí a inspeccionar en el botón de dispositivos y voy cambiando, por ejemplo aquí vemos que es de 2734. Si yo voy a menos de 576, vamos a ver. Vamos a ver que ya, voy a ponerle aquí 100%, que ya la capa ocupó el 100% de la pantalla. Cuando es mayor a 576, tiende a tener ya
un ancho relativo al tamaño total. ¿Qué pasa si por ejemplo lo colocamos en LG? Vamos a ponerle container LG. Me regreso y ahora container LG va a ser 100% hasta que sea la pantalla más de 992 píxeles. Entonces, si me posiciono en 995, vemos que ya no ocupa el 100%, pero si la pantalla es menor, ocupa el 100%. ¿Para qué nos sirve esto? Pues justo para definir a partir de qué tamaño de pantalla vamos a querer que nuestros contenedores ocupen el 100% y en qué tamaño de pantalla queremos que pues no ocupen el 100%, sino que el ancho sea proporcional al tamaño de la pantalla. Entonces ese es el primer punto que queremos aprender de container. El segundo vamos a ver con el tema de los grids. Entonces yo aquí dentro de mi div puedo poner div.row, puedo poner aquí div.call, le voy a poner aquí 1.call 2, ok. Si me regreso, veo que hay dos columnas y una fila, ok. Entonces yo podría copiar mi fila, sacar tres iguales y entonces tengo ahora tres filas de dos columnas cada una. Voy a cambiarle un poco los colores, puedo cambiar eso. Por ejemplo, call que sea BG danger. A esa que sea otra columna BG success, va a ser verde. Y así podemos ir, cambiando los colores. ¿Qué es lo que pasa? Vean que nuestras columnas pues se acomodan hasta cierto punto, ¿ok? Pero, como les decía, también yo puedo hacer que, por ejemplo, en vez de que el ancho sea equitativo entre las columnas, yo puedo decir a la última fila que sea columnas de 9 y columna 3. Entonces ahora este 1 me está abarcando más. Voy a cambiarle el color para que se note. BG info. Entonces si observan aquí, ya el tamaño de mi primera columna es mayor que el de la segunda. Y eso solamente con definir el número de columnas a nivel de espacio que quiero ocupar. Ahora, yo también puedo poner call y por ejemplo puedo poner LG. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Chequen que cuando me refiero a LG, vamos a ir a los breakpoints de nuevo. LG es 992 píxeles. ¿Qué pasa cuando tengo menos que esos 992? Mi columna 1 ya ocupa todo el ancho. Y después ya mi columna 2, al no encontrar otro espacio, ocupa todo el ancho. ¿Qué pasa si yo quisiera modificar eso y decir que sea SM de small? Entonces, hasta los 500 va a romperse la columna que yo estoy manejando para que cumpla con los breakpoints. Entonces, es así como funciona este tema del container, de las columnas, de las filas, donde nosotros podemos colocar breakpoints, SM, MD, large, etcétera. Podemos colocar números para identificar cuál es el espacio de nuestros layouts. Y pues también podemos ir acomodando nuestras filas para que conforme la pantalla se va ajustando, también nosotros podamos ajustar el contenido y que no solamente se vaya achicando, sino que también vaya tomando otro tipo de formas conforme el tamaño de la pantalla varía. Entonces, este es un pequeño tutorial rapidísimo, pero vamos a verlo mucho más a fondo ya con nuestro sitio. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Aquí tengo mi proyecto abierto, los archivos iniciales con los que vamos a trabajar el día de hoy.
Voy a crear un nuevo archivo que se llame index.html. Aquí en index es donde voy a trabajar. Déjenme cambiar mi perfil. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar primero con la estructura HTML para después empezar a aplicarle estilos. Lo primero pues es crear un sitio web tradicional. Aquí voy a poner mi primer sitio de Bootstrap. Ok, listo. Vamos a empezar un poco con la estructura. Yo lo voy a dividir. Aquí de hecho voy a colocar algunos comentarios que me va a permitir seleccionar otros sitios o ver el logo de mi sitio. Después de eso vamos a construir un carrusel. Otra sección que voy a utilizar es un ribbon. Después vamos a utilizar algunos separadores. Otra sección que voy a crear es la de juegos. Recuerden que esto está inspirado en el juego de Animal Crossing y en el sitio oficial, que se parece bastante. Y vamos a crear otro que se llame separador amigos. Esto lo pueden ustedes poner o no. Realmente lo hago solo para tener bien identificado cada una de las secciones. Amigos. Y vamos a ir con la siguiente que se llame... Después de Play Nintendo ya nada más vamos a necesitar nuestro footer. Entonces estas son las secciones que vamos a construir. Vamos a empezar con la primera. Aquí en el tema del navbar vamos a ver si nos regresamos a nuestro sitio de Bootstrap. Y vamos a componentes. Vamos a ir a navbar. Como les decía al principio, yo creo que pues no creo que valga la pena aprenderse todo esto. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo implementar un navbar. Podemos copiar todo este código. Podemos ver algunas otras variantes. Ok. Y a partir de ahí pues empezar a modificar. Entonces vamos a hacer justo eso. Yo voy a enseñarles un poco el paso a paso de cómo construir cada una de las secciones. Entonces vamos a empezar con nuestro navbar. Navbar, ok. Lo primero es obviamente un elemento nav que nos va a servir como capa contenedora. Después otro div. Y vamos a empezar ahora, de acuerdo a la estructura de Bootstrap, con el logotipo. Primero necesitamos un logo. Ok, aquí le voy a poner gatito nada más. Y en este logo vamos a ponerle una imagen. Esta imagen está en img logo.jpg. Listo. Ahora, después de nuestro logo vamos a necesitar colocar un botón, porque lo que pasa con nuestro sitio es que si se fijan tenemos pues el logo y los links, pero cuando se hace chico nuestra pantalla tenemos un botón que hace que se desplieguen las secciones. Entonces necesitamos implementar eso también. Vamos a hacer que haya un botón justo. Ok. Dentro va a haber un span que va a tener el iconito de hamburguesa para poder cerrar nuestro menú. Y ahora sí, aquí viene el contenido que vamos a estar desplegando, que básicamente son nuestros links. Vamos a hacer una capa. Dentro de esta capa vamos a hacer una lista, un order list, y vamos a colocar un li, una flechita, un link, ok. Esto es justo para poder tener cada una de las secciones a las que queremos que vaya nuestro usuario. Entonces aquí le voy a poner acá esto. Ahora este va a ser el primero, le voy a poner home. Ok, voy a copiar esta estructura, voy a hacer otra y las secciones van a ser 5.
Entonces voy a copiarla. 3, 4, 5. Una voy a ponerle Summer Pack. About. Register. Y Sign In. Listo, estas van a ser las secciones. Como podemos ir viendo, yo tengo mi extensión de LiveShare en Visual Studio Code. Voy a darle Go Live para que me abra otra pestaña con mi proyecto. Entonces hasta el momento así se ve. Tengo el logo de Nintendo, los links, el botón. No sirve absolutamente nada todavía. Pero ya acabé la estructura de mi navbar. Esta estructura, como les digo, corresponde a lo que tenemos acá, en donde tenemos nuestro navbar, nuestro botón, nuestro hipervínculo, que en este caso va a ser una imagen, nuestra capa que contiene los links, aquí están, y los links como tal. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar con el CSS. Si nos regresamos a nuestro navbar, vamos a añadirle algunas clases iniciales. Vamos a empezar con class es igual a, y de acuerdo a Bootstrap necesitamos colocar nuestra clase navbar. Después, como esta navbar la queremos expandir cuando se haga chica la pantalla, vamos a llamar a navbar guión expand sm. Es decir, quiero que se active cuando el breakpoint es SM o 576 píxeles, si no me equivoco. Guardo, me regreso. Todavía no se ve nada. Voy a darle otro espacio porque yo quiero que esta navbar sea oscura. Navbar dark. Ok. Y podemos colocarle un color de fondo. Para ponerle un background color, hay una clase que es BG. Y como les decía, aquí con Visual Studio Code podemos ver algunas clases. Por ejemplo, tenemos, voy a darle guión. Esta de Danger es un color rojo. Voy a darle guardar. Aún no sale nada. Todavía no sale nada porque me falta atachar mis estilos. Vamos a darle link. CSS, el primero es CSS, se llama Bootstrap Min, y el otro que se llame link CSS, este lo vamos a dejar así, CSS Main. Este todavía no existe, ahorita lo vamos a crear. Listo, ya tenemos entonces el fondo. Fíjense que es rojo, pero porque le estamos poniendo BG Danger. Navbar Dark, ¿por qué? Porque queremos que el contenido sea de color contrastante, en este caso blanco. Ahorita vamos a ver cómo cambia esa parte. Ahora tenemos esta capa que es la que contiene todo el logo y los links. Aquí vamos a darle class, vamos a ponerle container. Si nosotros le ponemos container, vemos que ya el contenido se está alineando. Vamos a ver que, por ejemplo, en el navbar de Bootstrap le pone container fluid para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Entonces vamos a ponerle container fluid y listo. Los links están a la derecha, el logo a la izquierda, el botón este de expandir al centro. Container fluid lo que nos hace es no tener breakpoint, sino que tiene todo el ancho en 100%. Ok, después vamos a ir a nuestro link, el cual tiene nuestro logo. Vamos a darle igual class, vamos a ponerle navbar y vamos a decirle brand. Ok, nada más para identificar que ese es un logotipo. Y en nuestro logo está muy grande, entonces le voy a poner 200. Entonces ya me sale por acá. Listo. Vamos a implementar nuestro botón. Este botón, pues vamos igual a ponerle una clase, el cual se llame navbar. Y vamos a decirle toggler. Esto va a cambiar automáticamente y lo va a desaparecer porque pues no hemos llegado a un breakpoint en el cual se muestre. Vamos a darle que esto es de tipo botón.
Y tenemos que ponerle información adicional. Por ejemplo, tenemos que decirle que está collapse. Y después tenemos que ponerle un target. Esto evidentemente ya no es tanto CSS, sino que sirve para que a nivel de JavaScript pues pueda identificar cuál es el elemento que tiene que estar colapsando. Entonces así va a llamar nuestro Navbar Supported Content, que va a ser el de aquí abajito. Voy a esto a romperlo así, porque tiene varias propiedades. El siguiente se llama Area Expand. Y por último vamos a colocarle Area. Si nos regresamos a nuestro sitio, vamos a ver que sigue sin aparecer nada. Vamos a terminar por último con el tema de los links. Entonces dentro de este botón tenemos un span, el cual igual vamos a ponerle una clase que se llame navbar para especificar el icono que queremos que se muestre. Ven que ya cuando redimensiono, aquí ya me sale el icono, pero todavía no estoy definiendo cuál es el contenido. Para eso, entonces, ya terminando mi botón, vamos a ir a la siguiente capa que definimos. Vamos a darle class y aquí vamos a ponerle collapse, que es un estilo para que me colapse la lista. Navbar. Ahora recuerdan que nosotros le pusimos un ID, que es este, Navbar Supported Content. Vamos a ponerle ID es igual a Navbar Supported Content. Ahora, cada uno de estos elementos necesita también su clase. Va a ser un navbar, nav, y listo. Por último, cada uno de los LIs va a tener su clase, el cual va a ser navItem. Entonces, ahora sí, ya me aparece algo así. Si yo redimensiono la página, puedo ver que ya se me oculta el contenido y si le doy clic, parece que todavía no funciona. Y me falta agregarle estilos como tal a mis hipervínculos. Vamos a darle class. El estilo igual es navlink. Ok, vamos a ponerle eso a todos. Si actualizo la página ya me sale ahora sí el contenido con su color como rojito, un poco más claro, y cuando coloco el mouse ya me sale más claro el texto. Si yo entonces redimensiono mi página, se oculta y aún no me despliega. Vamos a ver por qué no me despliega. Claro, me falta agregar el JavaScript. Entonces aquí en la parte de footer voy a ponerle script src. Ahora sí nos regresamos, ya está actualizado, vamos a redimensionar, sigue sin salir nada. Vamos a ver. El dato que nos falta agregar para que funcione es aquí en data target, darle el gatito o el numeral para que detecte el elemento, que es un ID, y entonces ahora sí desplegamos y lo ocultamos. Entonces ya con eso tenemos terminada nuestra primera sección, que es el navbar. El siguiente componente que vamos a crear va a ser un carrusel de imágenes. Si nos vamos a nuestra documentación de Bootstrap, vamos a ver que ya hay un componente de cómo funciona un carrusel. Esto es simple, queremos solamente que pasen ciertas imágenes. Este es el resultado final y queremos pues que automáticamente se vayan desplazando las imágenes. Podemos configurarlo para que sea pues más administrable o que tenga más botones para que el usuario pueda decidir a dónde quiere ir, pero bueno, solamente quiero para esta ocasión ver el ejemplo más sencillo. Lo primero que vamos a hacer es crear una capa, el cual ya va a tener una clase que se llame carrusel. Carrusel, ok, listo. Vamos a ponerle también un ID y este ID va a ser de main slider. Ok, listo. Tenemos otra clase que se llama slide y adicional al final vamos a ponerle un data right que sea igual a carousel. Ok, esta es la estructura
del contenedor que vamos a necesitar. Después vamos a necesitar otro contenedor, el cual va a tener carrusel-inner. Ok, listo. Dentro de esta capa vamos a poner igual otra capa, el cual va a ser el contenedor de nuestras imágenes, que se llame .carrusel-item. Ok. Y por último, una imagen, el cual tenga una clase que se llame dBlock. Ahorita les voy a explicar qué es esto. dBlock y también W100. Vamos a ponerle de RCCMG slide 1. Si me regreso a mi página, todavía no veo nada. Vamos a ver que me hace falta decirle cuál es el elemento que está activo. Entonces voy a ponerle active. Voy a cambiar y ya me sale mi imagen. Vamos a ver que así sale. Entonces vamos a copiar esta última capa. Voy a ponerle slide 02 y slide 03. Nada más que le voy a quitar el active. Y vamos a esperar a que se actualice nuestro carrusel. Ahora sí, ya que funciona, vamos a explicar un poco de estilos adicionales que vemos en esta parte del carrusel. Lo primero que podemos notar es esta parte de dBlock. ¿Ok? dBlock hace referencia al estilo display block. Entonces, digo, es fácil identificar D por la propiedad display, block por el valor. Y el otro es W100. Aquí W100 significa width o el ancho al 100%. Entonces yo podría ponerle al 50% y me renderizaría la imagen solamente al 50%. Obviamente, como estamos aquí haciendo que todo encaje al tamaño de la pantalla, lo ponemos al 100%. Y bueno, este también es un componente que se va renderizando conforme el tamaño de la pantalla. Entonces es por eso que tenemos estos dos estilos. Algo que noté antes de continuar es que mi menú está a la izquierda. Vamos a hacer que se alinee a la derecha y eso es aquí en nuestro navbar en la UL. Me hace falta agregar este estilo ML Auto. Ya me sale a la derecha, pero ¿qué hace ML Auto? ML Auto significa margin left, ¿ok? Margin por la M, left, y cuando ponemos un margin left auto, automáticamente el contenido se mueve hacia la derecha. Entonces es por eso que tenemos esos estilos. Más adelante vamos a ver que vamos a seguir ocupando propiedades propias de CSS, pero que también Bootstrap las encapsuló en estilos para que podamos acceder de una forma sencilla sin la necesidad de estar declarando un estilo, el cual tenga un padding, un margin, un display, una posición, etcétera. Entonces ya terminamos con este tema del carrusel. Vamos a ir ahora al tema del ribbon. Para nuestro ribbon o nuestro listado o nuestro listón, vamos a ver que como tal no hay un componente para hacer este efecto. Lo que vamos a hacer es hacer uso de CSS para hacer estas líneas, este patrón. Lo vamos a hacer después. O bueno, sí lo vamos a hacer ahorita junto con este componente. Ven que aquí tenemos un rectángulo, el cual pareciera que está sobrepuesto al primer fondo con su sombra. Tenemos la imagen de un personaje de Animal Crossing, el cual tiene la característica de que sobresale de el recuadro o de su contenedor. Y bueno, tenemos aquí algún texto. Entonces también esto se va ajustando al tamaño de la pantalla. Déjenme lo muevo. Para que al final quede centrado y el texto también como si fueran dos filas. Entonces justo eso vamos a hacer. Vamos aquí a Ribbon y vamos a empezar con nuestra capa, que le vamos a poner Ribbon. Ok,
Listo. Ahora necesito una capa que se llame Birthday. Ribbon va a ser también nuestro fondo y Birthday nos va a ayudar también para poner el cuadrado que sobresale, ¿no? Este cuadradito. Entonces Birthday. Después voy a necesitar como si fuera un slide o una capa. Dentro de esa yo voy a colocar los elementos de mi contenedor, que en este caso es la imagen y el texto. Entonces voy a poner aquí dos capas. Dentro de la primera capa voy a colocar mi imagen y en el segundo div voy a colocar un párrafo y después un H4. Listo, así debería quedar la estructura. Si yo me regreso, veo aquí la imagen, el texto, pero obviamente no tenemos ahorita nada de estilo. Yo podría ponerle class container fluid, ¿no? Para que se expanda. Vamos a ver si eso funciona. Vamos a ponerle una clase. Ahora sí, aquí sí le voy a poner container y le voy a poner W50 al 50%. Voy a ponerle un padding left del 5. Aquí los padding lefts son, nos vamos acá y vamos en, si nos vamos a la parte de spacing en Bootstrap, vamos a ver que tenemos las notaciones M para los margin, P para los padding, ¿ok? Podemos ponerle T de top, bottom, left, right, o si queremos ponerle left y right podemos poner un X y para top y bottom un Y, ¿ok? Y también podemos ponerle ya estilos de padding o de margin determinados, por ejemplo del 0 al 5 son clases que podemos especificar para poner que es .25 más un espacio que ya tiene definido Bootstrap, que son las veces que va a multiplicar ese espacio que nosotros estamos mapeando. Entonces si yo le pongo PL5 quiere decir que va a ser 5 veces el padding left de la unidad que tiene Bootstrap. Entonces si me regreso acá, ya se ve este padding o este espacio a la izquierda. Voy a regresarme. Vamos a ir con la siguiente capa, el cual solamente va a tener mi row, porque esto al final es una fila. Y voy a utilizar la propiedad align o el estilo align items center para que el contenido esté centrado, así como sale acá. Listo. Después la capa que contiene mi imagen va a tener igual su clase. Le voy a colocar un call SM para que haga breakpoint a los 500 y tantos píxeles. Ok. Y después aquí viene algo importante. Voy a poner un padding 3. Ok. Listo. Por último, mi imagen le voy a poner igual una clase. A este le voy a poner W75. Los anchos están por 25, entonces podemos ponerle W25, 50, 75 y 100. Vamos a ponerle MX, que quiere decir margin X es left y right auto. Ok, para que lo calcule. Y vamos a ponerle display block, de block. Ok, regresamos. Ya tenemos así a nuestro muñequito súper al centro. Vamos a ir con nuestra capa para nuestro texto, el cual igual tiene un class call sm, un p3 que es un padding en todos los lados. Aquí le voy a cambiar el text, podemos cambiarle el texto, por ejemplo text light y text center. Ok, esto es como si pusiéramos una propiedad text align center. Text light es un estilo para que el color sea blanco y así no se ve. Nos falta cambiarle el color, entonces para eso vamos a necesitar un archivo
que se llama main.css. Vamos a crearlo aquí en CSS. ¿Por qué? Porque hay ciertos estilos que obviamente son muy personalizados y vamos a requerir pues que nosotros los configuremos. Por eso entonces vamos a escribir aquí ribbon para que funcione el efecto de las líneas o de las franjas diagonales. Tengo un background color RGB 219-26-26 que es rojo y un background image repeating linear gradient 45 grados, transparente 25 píxeles en RGBA con esos valores 25, luego otro RGBA 40 píxeles y listo. Si yo cambio y veo eso, así me va a salir mi patrón de fondo. Voy a ponerle content, color de fondo transparente, display block, un ancho, a una altura, un ancho, margin top, etcétera. Me falta todavía. Ahorita van a ver para qué funciona este after. Lo que voy a hacer es agregarle el estilo a birthday, un color de fondo que sea posición relativa. Voy a subirla, z-index de 10 y un box shadow. Entonces con eso voy a crear este efecto en el que pareciera que este cuadrito o este contenedor sobresale del fondo, pero básicamente es por el margin top y la posición relativa, además de ayudarme del after, en el cual también le pongo que la posición es relativa y muevo el margin top para que justo sea este espacio entre el fondo y el rectángulo. Ahora yo puedo ponerle bordes redondeados directamente desde Bootstrap. Entonces yo puedo decirle que quiero bordes redondeados con la propiedad rounded. Listo. Entonces fíjense que ya pareciera que tiene bordes redondeados nuestro pequeño contenedor. Vamos a modificar también el color de nuestro texto. Para eso vamos a nuestro párrafo agregarle la clase de text warning y un h3. El h3, de la misma forma que tenemos h1, h2, h3, h4, h5 y hasta h6, podemos también utilizarlo como clases, ya que Bootstrap tiene un estilo asignado cada uno. A nuestro h4 vamos a darle un h2 y un text shadow que no existe, pero lo vamos a definir. Vamos a regresarnos a nuestros estilos. Me falta también el estilo para nuestro muñequito o nuestra imagen. Para eso vamos a crear un birthday img, el cual vamos a poner el position relative, margin top menos 30 píxeles. Esto que va a hacer que nuestro muñequito se mueva para la parte superior de tal forma que se desborde de su contenedor y creemos el efecto de que está sobrepuesto. Así ya aparece nuestro muñequito, ya aparece nuestro texto, nada nos falta el estilo de text shadow. Así va a ser nuestro text shadow, que pues, es una propiedad de la misma forma que usamos el box shadow, pero bueno, solamente para texto, y entonces ya tenemos este resultado. Vamos ahora con el siguiente elemento, que es este separador. Si se fijan, tenemos nuestro ribbon o nuestro elemento aquí rojito, pero tenemos un separador que hace que haga una transición de esta sección a la siguiente. Este separador no es completamente recto, entonces vamos a ver cómo lo hacemos con CSS. Lo primero que vamos a hacer es aquí tener nuestra sección de separador y lo único que vamos a hacer es copiar y pegar una estructura de una capa que se llame separator ribbon y que tenga una clase que se llame content bg warning. El bg warning es el fondo de color de nuestro separador, aunque ahorita no aparece porque no tiene nada. Vamos a ir a nuestro main.css y vamos a crear nuestro elemento. Listo, tenemos aquí nuestros dos estilos, separator ribbon, que es un ancho de 100%. Vamos a ponerle un overflow hidden porque vamos a ver ahorita cómo hago ese efecto en el que no está 100% recto, sino que sí está redondeado. Position relative z-index 2, solamente para
alinear nuestro contenido y que aparezca debajo de nuestro ribbon. Y separatorribbon.content, aquí sí le ponemos una altura, un ancho, un margin left y los radios, pero los bordes redondeados solamente se lo aplico a la parte de abajo, a la izquierda y a la derecha, de tal forma que tenemos este efecto en la parte inferior en donde vemos que está un poco redondeado, y ese efecto lo podemos hacer gracias a que estamos poniendo el ancho 150% más allá de lo que se ve en la pantalla, y con el overflow hidden pues obviamente no se desborda y sigue cubriendo solamente lo que aparece al ancho de la pantalla. Por eso podemos hacer este pequeño efectito y que nos sirve perfecto de transición para nuestra siguiente sección. Las tarjetas son el siguiente elemento que vamos a utilizar en Bootstrap, que nos permiten de una forma sencilla tener este tipo de componente en donde tenemos una imagen, un título, una descripción y un botón. Esto nos sirve sobre todo para agrupar diferentes tipos de contenido con una cierta relación. Aquí igual podemos ver todas las formas diferentes en las que podemos utilizar este tipo de elementos, y vamos a ver cómo lo podemos adaptar a nuestra siguiente sección, que son estas tres secciones que son muy parecidas a lo que tenemos en Bootstrap. Entonces vamos a ir a nuestro HTML. Tenemos la sección de Games. Vamos a empezar con nuestra clase, el cual le voy a colocar el nombre de la capa o de la sección, que se llama Games. Después voy a empezar con un div. Aquí yo le voy a poner que esto es un container md de medium, ok. Y también le voy a colocar la clase de P5 para que me añada un padding a los lados. Vamos a ir acá a empezar a ver cómo se ve. Ya se ve un poco de espacio. Perfecto. Después de eso vamos a crear otra capa, el cual sea una fila. Nuestra primera fila también va a tener un padding top de 5. Listo, para que haya más espacio en la parte superior. Y ya dentro de esa fila, entonces vamos primero a definir un H3. Este H3 va a tener un text center, va a alinear el texto al centro. Vamos a hacerlo así y vamos a colocarle un título. Vamos a ver cómo se ve. Ya me sale Feature Animal Crossing Games, todo alineado al centro. Vamos a agregarle un padding bottom igual de 5, un padding top de 5 y que el texto sea H1. Entonces ya sale con más espacio y el texto aparece mucho más grande. Ahora vamos a ver que es solamente una fila. Vamos a ir con la siguiente. Aquí la siguiente fila, aquí está. Igual div class.row. En este vamos a definir columnas de tipo SM, small. ¿Por qué necesitamos columnas? Porque queremos 3 elementos, ¿ok? Entonces, en cada columna yo voy a crear mi estilo de carta. Vamos a ver si es más fácil copiar esto. Lo pegamos. Voy a cerrar esto. Entonces tenemos una capa contenedora que tiene la clase cart. Yo le voy a quitar el estilo. Evidentemente podemos ponerle estilos, pero bueno, lo voy a dejar así. Nuestra img, aquí le voy a decir que apunte a img cart 1. Vamos a ver cómo se ve. Ya me sale, pero me sale a todo el tamaño de mi pantalla. Eso es porque solamente hay una sola carta y hay una sola columna, pero bueno, eso ahorita lo vamos a arreglar. Tenemos la carta, vamos a ponerle que el ancho sea el 100% y vamos a ponerle cart border y un margin bottom de 5. Evidentemente cart border no existe, entonces vamos a crear ese estilo. Este estilo va a tener un borde muy grueso, border radius, lo va a hacer redondeado, los bordecitos hidden y una transición. Entonces nos falta ponerle un hover, el cual va a aplicar un transform scale 1.05. Entonces si nosotros nos regresamos, seguimos teniendo nuestro elemento que cubre toda la pantalla, pero al acercarnos se expande, ¿ok?
Vamos a quitarle elementos a nuestro HTML. Por ejemplo, el botón no lo necesitamos. Solo necesitamos el título y el texto. Vean cómo está organizado de tal forma que está nuestra carta. Tenemos nuestra imagen, nuestro card body, en donde tenemos el título y el texto. Entonces ya tenemos así. Ahora solamente tenemos que hacerlo más chiquito. ¿Cómo lo vamos a hacer más chiquito? Poniendo otros dos. Y ya, me acomoda automáticamente los tres elementos de acuerdo al tamaño proporcional de esos tres. ¿Qué pasa si yo empiezo a redimensionar? Vean que tanto mi imagen acá ya sale alineada como mis elementos automáticamente se van acomodando. Voy a cambiarle las imágenes. Listo, y ya me salen las tres imágenes, los títulos. Ahora solamente me tengo que preocupar por el fondo. Vamos a ver cómo voy a crear el fondo. Voy a ir a mi estilo. Como esto va a ser un fondo personalizado, pues necesito obviamente definir cómo voy a manejar el fondo. Voy a crear mi estilo y les voy a explicar cómo lo voy a crear. Tengo un estilo Games, el cual tiene un background color blanco. Y después tengo un fondo. Aquí van a ver que, por ejemplo, tengo un fondo el cual apunta a BG02, el cual es esta imagen de las manzanitas con los árboles, pero le voy a colocar un fondo de degradado. Voy a ponerle un degradado que vaya desde el blanco hasta el azul. 0% para ese y 57% en la posición. Voy a hacer que el fondo solo se repita en el eje X. El tamaño va a ser 75% y va a haber un margin top de 20 píxeles. Entonces este va a ser el resultado. Al final esta es una imagen y este es un degradado, pues el cual se extiende a toda la altura de nuestro contenedor. Y listo, parece que ya tenemos esta sección terminada también. Se me olvidó que no terminamos totalmente, sino que todavía tenemos esta parte de More Games con algunos links. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a regresarnos a nuestro HTML. Después de terminar con la columna, después de terminar con la fila, vamos a crear otra fila. Entonces voy a poner aquí div.row. Ahí está. Esta va a ser otra fila donde vamos a colocar nuestros links. Así vamos a tener nuestra estructura básica en la cual tenemos primero nuestra fila con una columna para nuestro texto que va a estar centrado en medio. More Games on Nintendo.com. Y después la siguiente fila va a tener una columna, el cual le puse columna 2, para colocar nuestros links a cada una de las plataformas. A ver, esto se va a ver así. More Games, Nintendo Switch. Obviamente aquí me hace falta duplicar esto por todas las plataformas que voy a incluir. Así quedaría. Vean que utilizo call 2, 2, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque no quiero que esos tengan mucho espacio, por así decirlo. Ahora, tengo que alinear todo el contenido. Voy a ponerle un estilo en Bootstrap que se llama Justify Content Center. Ok, entonces esto me va a alinear los elementos dentro de su columna en medio de su contenedor. Y listo, así vamos a tener esta parte. Vamos, si acaso, vamos a agregarle un padding arriba y abajo en Y de 5. Listo, se ve más separado. Y vamos a cambiarle el color. Aquí también podemos colocarle algunas variables, o podemos hacer uso de algunas variables que tiene Bootstrap. Si declaramos style es igual a color, 2 puntos, var, y abrimos una función. Vamos a darle bs blue para mandar a llamar esta variable que tenemos, bs blue, y que ahora el texto y los links aparezcan de ese color. Automáticamente tiene un hover con un color más fuerte
cuando colocamos el mouse sobre ellos. ¿Dónde podemos encontrar esto? Si nos vamos aquí a Color, vamos a ver que tenemos algunas variables que podemos utilizar, como el Primary, Secondary, Success, etc. Después tenemos todos estos colores. Esto es obviamente si tú utilizas un preprocesador como SAS, para poder utilizarlos, compilarlos y que ya te salgan los colores. Y aquí en CSS Variables tenemos estos colores disponibles que podemos llamar directamente desde cualquier otro estilo. Específicamente estoy utilizando este de BS Blue, que es el que me permite convertir el color del texto de aquí a azulito. La siguiente sección que vamos a hacer es igual un separador, de la misma forma que lo hicimos con la parte de arriba, este amarillo. Tenemos que hacerlo, pero ahora en la parte de abajo. Si se fijan, es el mismo estilo. Lo único que vamos a tener que invertir es el borde para que en vez de que sea en la parte inferior, sea en la parte superior. Y el adicional de que tiene una imagen de fondo. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos el sitio, como lo estamos construyendo. Vámonos a separador amigos. Y en separador amigos vamos a colocar nuestra capa, separator amigos, igual content bg success. Ok, vamos a ir a nuestro main porque no tenemos ese estilo directamente en Bootstrap. Este es nuestro estilo. Lo separamos en dos. Uno es prácticamente lo mismo. El ancho 100%, overflow hidden, posición relativa, z-index 2. Después nuestro punto content tiene nuestra imagen de fondo. Tiene un ancho del 110%, altura del 100 de 100 píxeles, margin left de -5, solamente para moverlo un poco nuestro fondo. Y como les decía, en vez de tener border bottom, vamos a tener border top, left y right, 50%, para que podamos... no lo guardé, ahí está. Para que podamos tener este efecto y que no se vea, digamos, cuadrado con el simple hecho de que haya una línea recta, ¿no? Sino que es un contenedor que tiene cierto borde. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección, la parte de amigos. Vamos a crear igual la estructura. Voy a empezar con un div que va a ser el que contenga toda mi estructura. Es la de amigos. Dentro voy a poner mi container y voy a necesitar dos filas. La primera fila va a ser para colocar el texto. Entonces aquí voy a crear un h2 feature amiibo figures y en nuestra siguiente fila vamos a configurar como tal ya los elementos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a necesitar una columna .call sm de small para que haga un breakpoint en los 576 píxeles. Dentro voy a colocar una imagen el cual haga referencia a img diagonal figure 1 y después voy a ponerle otra clase que se llama igual text center y después un span. Este span va a tener la clase de amiibo name, que esto lo vamos a configurar en nuestro archivo de CSS y bueno, al final pues le vamos a colocar el nombre de nuestro personaje. Vamos a ver el resultado. Si bajamos vamos a tener aquí nuestro personaje y como pueden ver tenemos la imagen y el nombre de Isabel, pero como solo tenemos una columna pues por eso nos sale así. Vamos a repetir esto 4 veces y vamos a cambiar los datos de las imágenes. Así nos salen nuestras 4 figuritas. Vamos a cambiarle nada más los nombres. Terminamos, ya nos aparecen los nombres correctos. Ahora sí vamos a empezar a añadirle algunos estilos adicionales con Bootstrap. Si nos regresamos a nuestra capa de amigos, vamos a ponerle las siguientes clases. Primero yo quiero un padding a lo largo del eje X. Vamos a ponerle 5 para que haya un espacio así. Después vamos a añadir un padding bottom de 5. Listo, ya se ve el espacio en la parte inferior. Y vamos a ponerle BG Success como color de fondo, un verde, nada más para tapar en lo que ponemos nuestra textura. Ok, vamos a regresarnos. Después en nuestro H2 necesitamos centrarlo, entonces vamos a utilizar text center.
ya centró nuestro texto. Ahora necesitamos hacer que el texto sea blanco. Vamos a poner text white, espacio, y vamos a agregarle una sombra, text shadow, que fue la que creamos anteriormente, y ya nos aparece nuestro título con su sombra. Listo, vamos a bajar a cada uno de nuestros elementos. Para parte de las filas vamos a ver primero el comportamiento actual de nuestro sitio. Si yo me voy acá, así tenemos nuestros elementos. ¿Qué pasa si voy redimensionando? Ve cómo, por ejemplo, en este punto se empieza a desbordar un elemento, después el segundo, y al último quedan así. A mí no me gusta, por ejemplo, cómo se ve esto, porque creo que podría acortar el tamaño de las figuritas para que alcanzaran 2 en cada fila. Entonces voy a modificar el comportamiento por defecto que me da Bootstrap con su grid y sus breakpoints, haciendo uso de los breakpoints personalizados. Entonces, si yo me voy aquí en Row, yo voy a empezar a definir todos los breakpoints que quiero que implemente esta fila. Por ejemplo, yo quiero decir que por defecto el último breakpoint al que llegue tenga 2 columnas, que la fila tenga 2 columnas al final. Entonces ya veo que al final, cuando alcanzo el último breakpoint, ya no me aparece uno en cada fila, sino que la fila ya consta de 2 elementos. Entonces ahora necesito arreglar otro problema porque siguen desbordándose de esta forma. Yo lo que quisiera pues es obviamente que se mantuvieran en 4, luego en 2 y así sucesivamente. Entonces yo voy a colocar otro estilo que se llame row calls, pero ahora le voy a decir que cuando sea small quiero que siga manteniendo 2 columnas. Entonces ahorita ya vemos que, por ejemplo, me mantienen 2 columnas, una sola fila, y si lo voy redimensionando ya no se me desbordan los elementos. Al final siguen apareciendo en 2 columnas, pero yo quiero que cuando no sea small haya 4 elementos en una sola fila. Entonces le voy a poner row calls md4. ¿Qué significa esto? Que cuando las columnas, que cuando el breakpoint alcance el medium, quiero que el número de columnas sea 4. Entonces, si me regreso, ya me aparecen 4 elementos. Voy redimensionando, ves que ya nos empiezan a desbordar hasta que lleguemos a small. Cuando llegamos a small es cuando ya vemos que los elementos se desbordan 2 y 2, porque justo así lo estamos configurando. Ahora ya terminamos esa parte, vamos a ver todo el tema de los elementos en nuestra imagen. Vamos a darle una clase en nuestro IMG que se llame width 100%. Vamos a ver qué efecto tiene. Pareciera que ninguno, pero podemos ver que ya al menos el primer elemento se va redimensionando. Listo, entonces tengo que aplicar ese estilo a las otras 3 imágenes. Le voy a dar otro estilo que se llame amiibo. Obviamente este es un estilo personalizado, pero ahorita lo vamos a configurar en nuestro main.css. Listo, ya tenemos los estilos en todas las imágenes y ahora sí vamos a ver el resultado. Salen con buen tamaño, se van haciendo chiquitas las imágenes y al final se desbordan. Vean que cuando se desborda vuelven a un tamaño mucho más grande, pero conforme bajamos el ancho de nuestra pantalla, pues ya tienen un ancho mucho más pequeño, que hace que se vea perfecto los 4 elementos juntos. Entonces ya terminamos esa parte, ya nada más vamos a terminar con nuestro título de nuestro muñequito. Si nos regresamos acá en nuestro text center, este lo vamos a dejar. Tenemos amiibo name, vamos a darle un H5 para el tamaño y un padding de 2. Entonces, listo, ya se ve acá en este de Isabel. Vamos a copiar lo mismo, estos 2 estilos, y los vamos a pegar en los siguientes textos. Ya teniendo eso, vamos a regresarnos y ya se ve un poco más grande el texto y centrado. Por último, vamos a configurar nuestro main.css. Vamos a ir hasta abajo y vamos a empezar con nuestra capa de amiibos, el cual le vamos a colocar nuestro background color, que es IMG BG1. Y vamos a colocarle otro que es BG03. Ahorita van a ver por qué pongo estos 2 fondos.
Como estoy trabajando con dos imágenes de fondo, necesito configurar el repeat del position y el size separados por comas para que sepa CSS que estoy trabajando con cada uno de ellos y la coma sepa a qué fondo me estoy refiriendo. Este primer fondo le estoy poniendo no repeat y nuestro background 03 le estoy poniendo repeat. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Bottom, center y center, center. Ok, background del 100% y el otro es auto. Si yo me regreso, vemos aquí ya dos imágenes. Vemos tanto el fondo que no teníamos anteriormente y estaba cubierto con un color verde. Y vemos también un fondo abajo que es como la imagen de la villa de Animal Crossing. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerlo suficientemente grande este contenedor para que esta imagen se vea que está en el fondo o en la parte inferior y el otro fondo, este de los rectangulitos verdes, pues cubra todo el demás espacio. Lo estoy poniendo así porque primero tiene mayor profundidad el fondo verde y está sobrepuesto el de la villa. Entonces, por eso es que lo estoy colocando así. Vamos a ver cuál es el BG01 para que lo vean. BG01 es nuestra villa y BG03 son nuestros rectangulitos. Vamos ahora a configurar como tal nuestro amiibo. Aquí le estoy poniendo un cursor pointer y transition, simplemente para hacer el efecto de scale 1.05, que es el mismo efecto que usamos con las tarjetas arriba. Entonces, cuando yo paso el mouse, los muñequitos crecen un porcentaje. Y por último vamos a ver el estilo del texto. A esta clase le puse amiibo name, el cual tiene un background color con una transparencia del 0.4, color de texto blanco. Aquí podríamos cambiarlo igual, text white, a través de Bootstrap. Lo pongo display inline block, margin 0 auto, text align center, border radius. Ok, entonces si yo regreso ya vemos aquí los muñequitos con su título que tienen una transparencia oscura. Listo. Pero me acuerdo que aquí tengo el ejemplo final. Ya tenemos nuestros muñequitos, pero aquí tenemos también un botón de para llevarnos al catálogo de todos los personajes o de todos los muñequitos. Nos falta configurar esta parte de nuestro sitio y obviamente hacer que sea más grande el espacio para que pues se vea este fondo de rectángulos. Entonces vamos a regresar a nuestro HTML. Vamos a ubicar la última columna y vamos a también ubicar la última fila. En este caso es esta. Es esta. Ok. Vamos a crear otro row. Vamos a crearle una columna. Esta columna pues no importa que sea small medium, solamente es para poder ordenar nuestro botón y vamos a ponerle text center. Dentro de text center vamos a colocarle un botón. Para esto vamos a ponerle a.link dark porque quiero que sea un botón modo oscuro. Aquí le voy a colocar. ¿Sí? Listo. Dentro de ese link vamos a ponerle nuestro botón .btn. Esta es una clase de Bootstrap. btn. Y tenemos que ponerle también el estilo btn. En este caso le vamos a poner warning. Ahora podemos elegir el tamaño del botón directamente con Bootstrap. Podemos ponerle btn lg de large. Podemos ponerle que sea primario, secundario, large, small. Voy a dejarlo con LG. Listo. Y también puedo configurar que este botón tenga los bordes pues redondeados. Para eso está la propiedad rounded. Damos un guión y tenemos estas opciones. Desde ponerle 0, bottom circle, left, large, pill. Voy a utilizar este de píldora. Voy a ponerle un padding de 3. Voy a cambiarle el texto para que sea más negrita. Entonces también tiene Bootstrap su font weight bold. Y por último el texto que es view amiibo catalog. Entonces ya si me regreso y vemos el resultado. Aquí ya está mi botón que automáticamente tiene un hover para que se vea que estamos sobre ese botón. Para terminar esta sección solo nos falta colocar el espacio de tal forma que la imagen de la villa aparezca en la parte inferior. Para eso vamos a ir a nuestro código y vamos a buscar la última fila.
Vamos a ponerle, por cierto, aquí en esta row del botón un PY5 para que haya más espacio. Listo. Listo. Entonces, terminando esta capa, vamos a crear otra. Nada más le voy a poner separator amigos footer. Ok. Listo. Entonces vamos a ir a nuestro main.css para poder copiar el estilo. Copiamos separator amigos footer. Le estoy poniendo un ancho y vean la unidad de medida BW. ¿Por qué estoy poniendo BW? Porque yo quiero que sea proporcional al ancho de la pantalla. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque de esta forma tengo espacio suficiente y al momento de redimensionar no pierdo ningún espacio. ¿Qué pasa si yo en vez de esto le pongo 20%? Pues no me calcula correctamente, y como es proporcional ese 20%, aquí mientras me sale que hay poco espacio, conforme voy achicando la pantalla me va haciendo más espacio. Entonces yo quiero que ocurra el efecto contrario. Por eso estoy poniendo BW, porque lo que quiero es que la altura sea proporcional al ancho y no a la altura propia de la página. Entonces con eso logro este efecto en el cual nuestra imagen se sigue redimensionando en la parte inferior, pero todo el demás espacio ya nos los dejó para que se puedan ver nuestros muñequitos. Entonces con eso terminamos esta sección. Vámonos a la siguiente, que consta de crear unas tarjetas, que van a ver que ya esto es demasiado fácil con todo lo que hemos practicado. Y por último nuestro footer con un botón y nuestros textos pues de derechos reservados, etcétera. Vamos a comenzar con nuestra sección de Play Nintendo. En este caso necesito igual una capa contenedora principal que se va a llamar Play, y a partir de ahí voy a empezar a crear mi contenedor. Le voy a colocar Small y le voy a colocar también un padding 5. Ahora necesito una primera fila para colocar el título. Voy a ponerle .row. Voy a colocar un H3 con mi clase de text center. Listo. Y le voy a colocar también H1 para incrementar el tamaño de la fuente. Y aquí le voy a colocar el texto. Terminando esa fila voy a crear otra .row. Aquí yo voy a colocar, si se fijan en nuestro ejemplo final, necesito una columna el cual tenga nuestro muñequito y después otra columna en donde voy a contener estas tarjetas. ¿Cómo voy a utilizar estas tarjetas? Ya usamos tarjetas en nuestras secciones anteriores. Lo único que voy a usar es este estilo de tarjeta horizontal, en donde la imagen está a un lado. Tenemos el título y la descripción, que es lo mismo que tenemos aquí. Y este es el HTML que vamos a utilizar. Ahorita lo vamos a copiar. Mientras vamos a empezar a acomodar todo lo que tenemos aquí. Como les decía, necesitamos tener primero un call para poder colocar nuestra imagen, el cual es img diagonal Isabel. A este le voy a colocar una clase de w100. Listo. Después de esa columna vamos a crear otra. Le voy a poner .call 9. Porque quiero que sea de ese tamaño. Recuerden, 12 columnas. Estoy diciendo que este ocupa el tamaño de 9 de ellas. Y entonces nuestra columna de nuestra Isabel lo podemos dejar así. O podemos especificarle también que sea de 3. Para completar esas 12 columnas. Ahora sí, vamos a ver cómo empezamos a acomodar nuestras opciones. Primero necesito una fila. Y dentro de esa fila voy a colocar otra columna. Dentro de esa columna voy a colocar mi carta, que es esta. Entonces yo puedo copiar todo esto. Listo, vamos a ver cómo se va viendo esta. Y entonces ya nos sale así la imagen al lado izquierdo y la tarjeta. Recuerden que estas son dos columnas, pero la segunda columna, que tiene un espacio de 9, va a contener más columnas y más filas. Entonces aquí va a haber una fila de 2 columnas y aquí otra fila de 2 columnas. Ok, entonces es importante conocer esa parte. Vamos a ver porque se empieza un poco a hacer complicado la estructura. Entonces vamos a ponerle un comentario.
Vamos a empezar a ordenar. Vamos a quitar este estilo. No voy a ponerle MB3. Voy a dejarle cart. Voy a ponerle VG Primary. Y voy a ponerle text white. Esto para que tenga un color de fondo azul. Ok. Voy a quitarle esa parte de la descripción. Si me voy aquí a call MD8, le voy a cambiar porque quiero que sea MD6 y 6 para que ocupen el mismo ancho los dos elementos. Ahí está la imagen que ahorita no se ve. Voy a poner la imagen. La imagen se llama img ph01. Igual le voy a poner un class de w100. Así se ve nuestra imagen, pero tenemos que hacerla más chica. Se va a hacer cuando agregamos los demás elementos. Entonces call 6, este es el cart body. Aquí necesito el título y la descripción, pero esta última no lo necesito, entonces lo voy a quitar. Listo, entonces esos son los únicos elementos que necesito. Entonces si yo voy redimensionando se va viendo así. Vamos a arreglar esto, porque yo lo que quisiera es que cuando se hace chica la pantalla, nuestro muñequito o Isabel desapareciera, para que pudiera ocupar más espacio nuestra estructura de tarjetitas. Entonces vamos a ir acá. Ahí está el texto. Ya teniendo esto, pues vamos nada más a copiarlo. Vamos a hacerlo así. Déjenme ver que no me estoy equivocando, porque creo que es hasta acá. Listo, es esto. Vamos a copiar toda la estructura. Vamos a ponerla primero la segunda y ver cuál es el resultado. Ok, me sale así. Y esto es porque me faltó ponerle la otra columna. Recuerden que estamos aquí, entonces tenemos que copiar toda nuestra columna. Ahí está. Ya nos aparecen dos separadas. Vamos a ponerle aquí en call un P1 y abajo también, que es un padding, solo para que haya más espacio. Listo. Igual se siguen redimensionando. Para las otras dos necesito copiar toda esta estructura que tiene que ver desde el row, desde este row. Entonces nada más vamos a ver si necesitamos. Sí, vamos a copiarlo todo esto. Hasta acá. Y vemos que ya tenemos las 4 tarjetitas acomodadas. Ahora vamos a cambiar un poco los colores para que macheen con lo que queremos. Primero podemos poner un warning. Podemos poner otro como VG Danger. Otro como VG Success. Y listo, el otro es VG Primary. Entonces actualizamos. Ya tenemos nuestras 4 tarjetitas. Ahora en el ejemplo final lo que hacemos es que las imágenes están alineadas tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces tenemos que alinear las últimas dos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues por ejemplo vamos a buscar nuestra segunda cajita y chequen que nuestra columna MD6 va primero en la imagen y después con el texto. Si nosotros invertimos el orden, vamos a tener que ya nuestra imagen se alineó a la derecha. Vamos a hacer lo mismo con la última, en donde movemos igual nuestra columna y la pasamos para que sea primero. Y listo, ya tenemos nuestros 4 elementos. Ahora vean cuál es el resultado. Como les decía, el tema es que nuestra imagen ocupa un porcentaje y yo quisiera que eso desapareciera para que pasara esto. En cierto breakpoint nuestras tarjetitas quedan así. Entonces vamos a ver cómo eliminar a nuestro personaje. Hay una propiedad en Bootstrap. Vamos a ir aquí a nuestra imagen. Tenemos un call 3. Vamos a ponerle de none. Esto significa display none y no nos va a mostrar nuestro elemento. ¿Qué pasa si yo quisiera decirle display cuando sea el breakpoint MD? Quiero que muestres el elemento. Muestra el elemento y ahora cuando
hago resizing de mi página, ya desaparece completamente. Entonces también puedo aplicar breakpoints directamente a propiedades como display para ocultar o mostrar elementos de acuerdo a un breakpoint específico. Pero aún así, si se fijan, al momento de desaparecer el elemento, la cuadrícula o las tarjetitas no quedan alineadas. Entonces vamos a ver cómo alinearlas. Yo me voy a ir aquí a row, en la parte de arriba, y le voy a poner justify content center para alinear los elementos, y align items center también, tanto de forma horizontal como vertical. Y voilà, ya me salen los elementos aquí ordenados y centrados. Por último vamos a colocarle un fondo. Para eso entonces vamos a ir a nuestro main.css. Vamos a utilizar este estilo. Vamos a colocarle una imagen de fondo que son puntitos transparentes. Un color de fondo que es un poco amarillo claro, y vamos a cambiar el tamaño del fondo a que sea 40 por 40 píxeles. Esto se va a repetir tanto en el eje X como en el eje Y y ya tendríamos el resultado. Vamos a terminar el tutorial ya con nuestra sección de footer, que pues ya es más que nada acomodar un botón y texto. Entonces vamos a empezar igual con nuestro footer, el cual tenga una clase que se llame P5, simplemente para que haya un padding interior. Ahora vamos a crear igual nuestro container, y a este container le vamos a poner también un W50 para que el ancho del contenido esté al 50% y no cubra toda la pantalla, y un padding top igual de 5. Ok, después de eso vamos a ir con nuestro primer row, en donde vamos a colocar nuestro botón. En este row vamos a colocar vamos a colocar nuestra columna, claro, y después vamos a colocar nuestro botón. Recuerden, así declaramos un botón con Bootstrap, primero nuestro hipervínculo y luego nuestro botón.btn. Vamos a ponerle un btn lg igual y un rounded fill, listo, y btn warning, listo, con un doble U de 10 para que no sea tan ancho nuestro botoncito. Vamos a añadirle también un P3, que es un padding, shadow. Podemos ponerle una sombra a nuestro elemento, shadow SM. No confundir, porque shadow SM es un box shadow, y la clase que nosotros creamos en nuestro archivo main es un text shadow. Entonces text shadow no está en Bootstrap, pero sí podemos utilizar un shadow como si fuera un box shadow. Después de eso vamos a ir con el font weight, bolder o bold nada más, y por último customer support. Vamos a ver nuestro resultado. Aquí está nuestro botoncito, no sale tan alineado, pero ahorita vamos a ver cómo lo centramos. Para centrarlo vamos a igual a ir a nuestro row, y vamos a igual justify content es center. Vamos a ponerle md porque quiero que mientras esté en md esté centrado. Vamos a ver, todavía no pasa nada. Vamos a probar con call y vamos a ponerle text center. A ver si con eso. Listo, con eso lo centramos. Y ya tenemos nuestro botoncito. Nada más nos falta otro row. Vamos a ver dónde termina acá. Otro row. Para nuestro texto informativo. En este row igual voy a colocar justify content md center. Listo. Y un py5 para un padding arriba y abajo. Después voy a poner un call. Con call voy a poner igual un text center y un font weight, pero voy a ponerle light. Ok, y listo. Aquí lo que tenemos que poner pues es simplemente texto informativo de la compañía, etcétera. Yo aquí lo tengo, lo voy a copiar, nos voy a alinear esto y vamos a ver cómo se ve.
Entonces ya me sale Customer Support for Nintendo 10, etcétera, etcétera. 21, Nintendo Properties, etcétera. Ya tenemos esta parte, lo único que nos falta es colocar nuestro fondo. Vamos a ir a nuestro main.css y vamos a copiar el estilo, o vamos a crear el estilo del footer. Es fácil, es igual una imagen de fondo, que igual son puntitos. Un color de fondo un poco más amarillo yendo hacia naranja, y el background size 50 píxeles para tener este resultado. Y listo, con eso estamos terminando nuestro sitio. De hecho, por último me faltaría ver por qué sale esto corto y en el final sale más grande. Vamos a ir a nuestro index y vamos a ver nuestro botón. Ya vi por qué sale el botón pequeño, porque solo estamos definiendo que haya una columna. Entonces yo le voy a poner acá row y voy a poner calls. Quiero que cuando el breakpoint sea MD ocupe 2 columnas, ¿no? El espacio no sigue sin ser tan grande. Y por último le puse W10, es W100. Entonces vamos a regresarnos. Listo, ya nos sale el botón extendido. Y vean que se va igual, redimensionando. Entonces cuando es MD va a partir como si fueran 2 para que no ocupe todo el espacio del 100%. Listo, ya tenemos nuestro botón. Y con eso estamos concluyendo nuestro tutorial. A excepción de que nos falta una cosita importante. Yo le había colocado una fuente a nuestro sitio. Voy a copiárselas. Yo agarré una fuente de Google Fonts que se llama Bitter, la cual la voy a utilizar en nuestro main para, por ejemplo, poner en todos los headers que tenga esa fuente. Entonces H1, H2, H3, H4 y H5 a nuestro botón y a la clase AmiiboName le voy a colocar este font family de Bitter. Y entonces ya van a tener una fuente diferente. Si se fijan, ya es una fuente totalmente distinta. Y bueno, es el último toque que yo le agregué a este sitio, pues para que no tuviera una fuente por default. Y es así como llegamos al final de este tutorial. Espero les haya gustado. Como ven, Bootstrap es, digamos, un framework que ya te permite realizar, yo creo que más del 90% de tus estilos sin la necesidad de que tú vuelvas a crear algún archivo CSS, a diferencia de las customizaciones o estilos muy específicos que quieras implementar en tu sitio. Todo lo demás ya está muy bien preparado y bueno, la intención del tutorial es que conocieras un poco de Bootstrap, que aprendieras a definir tus layouts, que es lo más importante, y a manejar los breakpoints para que puedas acomodar tu contenido dependiendo del breakpoint o el tamaño de la pantalla en la que se encuentre tu sitio. Todo lo demás pues es bastante más intuitivo y muchos de los componentes que vimos en Bootstrap pues los sacas directamente de su documentación. No hay mucho ahí que investigar más que entender cómo se miden las columnas, las filas, cómo alineas contenido, cómo usas algunos estilos por defecto, etcétera. Entonces espero les haya gustado este tutorial. No duden en dejarme sus dudas, sus comentarios. Me gustaría saber si completaron todo el tutorial y si les quedó de la misma forma que lo tenemos aquí. Recuerden que los archivos iniciales están en mi repositorio de GitHub con el ejercicio final para que lo vayan comparando. Si no hay nada más, entonces nos vemos la próxima.